Mi novia apareció de la nada en mi puerta con toda su familia para exigirme matrimonio urgente. ¿La razón? Estaba embarazada y el hijo supuestamente era mío. El único y pequeñísimo detalle con su plan maestro es que yo soy biológicamente estéril desde hace años. Pero lo que me destrozó la vida no fue descubrir su mentira, la verdadera pesadilla empezó cuando me enteré de que los autores intelectuales de esta trampa asquerosa para obligarme a casar fueron mis propios padres. Esta es la historia de cómo perdí a toda mi familia en un solo día, y cómo me salvé de la peor traición de mi vida. Hay traiciones que te rompen el corazón. Y luego, hay traiciones tan profundas, tan retorcidas y maquinadas por las personas en las que más confías, que directamente te rompen la realidad. Te hacen cuestionarte si alguna vez conociste realmente a tu propia familia. Tengo 26 años. Hoy vengo a contarles cómo descubrí que mi vida entera, mis decisiones y mi futuro no eran más que piezas en un tablero de ajedrez manipulado por mis propios padres. Para que entiendan el peso de esta historia, primero necesito darles un poco de contexto sobre quién soy y de dónde vengo. Soy originario de un país del sudeste asiático. Menciono esto porque la cultura en la que nací y crecí es fundamental para entender el nivel de presión y control que los padres pueden llegar a ejercer sobre sus hijos. En mi cultura, la obediencia filial no es una sugerencia, es una ley no escrita. Desde que tienes uso de razón, te enseñan que tu propósito es estudiar, conseguir un buen trabajo, casarte con quien tu familia considere adecuado y darles nietos. Ese es el ciclo. No se cuestiona. Yo fui el hijo perfecto durante toda mi vida. Siempre obtuve calificaciones sobresalientes, nunca me metí en problemas, nunca pedí nada extravagante. Hacía exactamente lo que mis padres querían. Pero había un secreto. Un secreto inmenso que guardaba solo para mí y que mis padres ignoran hasta el día de hoy. Después de terminar mis estudios universitarios, sufrí un accidente grave. No entraré en detalles médicos, pero el resultado de ese accidente fue devastador para mi cuerpo en un aspecto muy específico, quedé completamente estéril. Los médicos fueron claros y tajantes, nunca, bajo ninguna circunstancia, podría engendrar hijos biológicos. Mis padres sabían del accidente, por supuesto, pero jamás les conté sobre esta secuela. ¿Por qué? Porque, para ser honesto, siempre supe que no quería tener hijos. La idea de la paternidad nunca me llamó la atención, así que recibir esa noticia médica no me destrozó mentalmente como le pasaría a otros hombres. Simplemente lo acepté como mi nueva normalidad, cerré esa puerta en mi mente y seguí adelante. El año pasado terminé mi máster. Fui directo de la universidad a un trabajo muy bien pagado gracias a las colocaciones del campus. Había cumplido con la primera parte del trato cultural. Y, como era de esperarse, el reloj de arena de mis padres se giró de inmediato. Apenas firmé mi contrato de trabajo, empezaron con la cantaleta, es hora de casarse. Es hora de sentar cabeza. Pero yo tenía 25 años en ese momento. Nunca había tenido una cita real en toda mi vida. Había pasado mi juventud entera con la cabeza metida en los libros. Por primera vez en mi existencia, quería hacer algo por mí. Quería trabajar en mi persona, explorar el mundo, descubrir quién era yo fuera de las expectativas de mi familia. Se los dije. Me planté frente a ellos y les dije que no, que quería esperar. Fue la primera vez que les llevaba la contraria. Su reacción no fue de comprensión, se mostraron profundamente molestos, decepcionados. Aún así, me mantuve firme. Era mi vida, mi deseo. Con la llegada de la pandemia y las restricciones, parecieron rendirse temporalmente y dejaron el tema en paz. O eso creí yo. Decidí empezar a explorar por mi cuenta. Descargué un par de aplicaciones de citas, salí con algunas chicas, pero no hubo suerte. Nada serio. Fue entonces cuando mis padres, en una de sus jugadas inocentes, me presentaron a una chica de 24 años. Era la hija de unos amigos cercanos de la familia. Nos presentaron y, al principio, pareció que hacíamos clic. Mirando hacia atrás, me odio por haber sido tan ciego. Fui un completo tonto. Había banderas rojas por todas partes, del tamaño de un estadio, y yo decidí ignorarlas. Ella era, demasiado perfecta. Y con perfecta, me refiero a que no tenía voluntad propia. Decía que sí a absolutamente todo lo que yo proponía. Nunca se quejaba, nunca tenía una opinión contraria. Si yo decía que quería comer italiano, ella amaba la comida italiana. Si yo sugería ver una película de terror, resulta que era su género favorito. Me sentía un poco raro al respecto. A veces le rogaba que expresara sus propios intereses, pero ella siempre respondía con una sonrisa plana, estoy interesada en lo que tú quieras hacer. Decidí no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez solo era tímida o que estaba intentando agradarme demasiado.
Un día, para poner las cartas sobre la mesa, toqué el tema más delicado para mí, le dije que yo nunca tendría hijos. Esperaba que se levantara y se fuera, porque en mi país encontrar a una mujer joven que no quiera ser madre es como buscar una aguja en un pajar. Para mi absoluta sorpresa, ella sonrió y dijo, sí, me parece perfecto. Recuerdo haber pensado, joder, probablemente ella sea la indicada. Pensé que había encontrado un unicornio. Por supuesto, como estábamos en las etapas iniciales, no le mencioné el accidente ni mi esterilidad. Solo le dije que era una decisión de vida. Las cosas avanzaron. Hace aproximadamente un mes, tuvimos intimidad por primera vez. Fui increíblemente cuidadoso, usé protección porque, aunque soy estéril, la seguridad y la salud siempre son lo primero. Pero al día siguiente de habernos acostado, ella desapareció. Empezó a hacerme ghosting. Le enviaba mensajes y tardaba horas en responder, y cuando lo hacía, me enviaba respuestas secas de una sola palabra, ok, sí. Nada más. Me sentí terrible. Pensé que todo era mi culpa, que mi desempeño en la cama había sido desastroso por mi falta de experiencia y que ella estaba decepcionada. Decidí darle espacio. Pensé que quería terminar la relación sutilmente y, aunque me entristeció, decidí dejarlo estar y no asfixiarla. Y entonces, llegó el día de ayer. Estaba en mi casa, tranquilo, cuando el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré con una emboscada. Era ella, acompañada de toda su familia. Sus padres, todos, parados en el umbral de mi puerta con rostros muy serios. Los dejé pasar, confundido, y nos sentamos en la sala. El silencio era sepulcral, hasta que ella me miró y soltó la bomba. Estoy embarazada. Y el padre eres tú. El mundo se detuvo. Sentí que el oxígeno desaparecía de la habitación. Me cagué de miedo, no por la responsabilidad, sino por la imposibilidad biológica de lo que me estaba diciendo. Quería desplomarme en el suelo allí mismo. Mi mente gritaba, soy estéril. No tengo espermatozoides. Es médicamente imposible. Pero no dije ni una sola palabra. Mi cerebro colapsó. Me quedé sentado, mudo, como una estatua, mientras sus padres y ella empezaban a hablar sobre el matrimonio. Ya no era una sugerencia, ahora hablaban de las bodas rápidas, de las cosas que tenían que suceder para limpiar el honor de la familia porque yo, el hombre responsable, había dejado embarazada a su pobre hija. Los vi hablar, planear mi futuro frente a mis ojos, usando un bebé imaginario como cadena para atarme a una vida que yo no había elegido. Asentí mecánicamente hasta que se fueron. Me quedé solo en el silencio de mi casa. Estaba aterrorizado y confundido. Necesitaba desahogarme, necesitaba entender qué hacer, así que recurrí a Internet. Escribí mi historia de forma anónima, buscando consejos sobre cómo manejar esta locura sin revelar un secreto médico que no quería que nadie en mi comunidad supiera. Actualización. Déjenme empezar diciendo que estoy profunda y sinceramente agradecido con cada persona que me leyó en mi momento de pánico. Estaba tan asustado que no podía pensar con claridad, pero la avalancha de comentarios, el sentido común de extraños en Internet, me abrió los ojos. La mayoría de ustedes me decían algo obvio, pero que el SOC no me dejaba ver, si eres estéril, ese hijo definitivamente no es tuyo. Te están engañando. Mirar la situación desde esa perspectiva externa encendió una chispa de rabia fría dentro de mí. Ya no estaba asustado, ahora necesitaba respuestas. Esa misma mañana llamé a mi jefe, le pedí el día libre y me puse a trabajar. Primero, llamé a unas clínicas para hacerme unos exámenes completos, necesitaba el papel médico en mis manos, y me dieron cita para el viernes por la tarde. Luego, salí de mi casa, caminé hasta la farmacia más cercana y compré varias cajas de pruebas de embarazo. Diferentes marcas, las más fiables que encontré. Regresé a casa y le envié un mensaje a mi novia. Le pedí que viniera a mi casa esa misma mañana. Le fui muy claro, ven sola. Mientras la esperaba, decidí llamar a mis padres para ver cómo estaba el terreno. Quería escuchar su tono de voz. Cuando mi madre contestó el teléfono, antes de que yo pudiera decir siquiera hola, me soltó una pregunta que me heló la sangre. ¿Tienes alguna buena noticia que darnos, hijo? El estómago se me revolvió. Me hice el tonto. Le pregunté exactamente de qué estaba hablando. De repente, su tono cambió, se puso nerviosa, tartamudeó y cambió de tema torpemente. Colgué el teléfono y me derrumbé. Supe, en ese mismo segundo, que la situación estaba 1000 veces más jodida y enferma de lo que me había imaginado. Me tiré en el sofá y lloré. Lloré incontrolablemente hasta las 3 de la mañana. Soy un hombre adulto y no había derramado una sola lágrima desde que estaba en 8º grado, pero el dolor de sentir que mis propios padres estaban involucrados en esta trampa me rompió por completo.
A la mañana siguiente, llegó ella. Y no vino sola, a pesar de que se lo pedí explícitamente. Llegó flanqueada nuevamente por sus padres. Venían con sonrisas tensas, claramente con la impresión de que los había citado para discutir los planes de compromiso y la boda. No los dejé pasar de la puerta. Los miré fríamente y les dije a sus padres que esperaran afuera en la calle. A ella le dije que entrara. Inmediatamente, armaron un escándalo. Empezaron a quejarse de mi falta de respeto, pero los corté en seco. Les di un ultimátum, o entraba ella sola para hablar conmigo un minuto, o se podían dar la vuelta y largarse todos de mi propiedad. Vi la duda en sus ojos, pero finalmente aceptaron. Ella entró. Cerré la puerta. Fui al cajón del mueble, saqué las cajas de pruebas de embarazo que había comprado, se las puse en las manos y señalé el pasillo. El baño está ahí, le dije. Demuéstrame que realmente estás embarazada. Su máscara de niña dulce y complaciente se cayó al suelo y se hizo pedazos. Su rostro se transformó. Empezó a gritarme histéricamente. Nunca la había visto así, la chica que decía sí a todo ahora estaba roja de ira, insultándome, llamándome desconfiado, monstruo. No derramó una sola lágrima, solo furia pura. Tiró las cajas al suelo, abrió la puerta de un tirón y salió gritando hacia donde estaban sus padres. En cuestión de segundos, los tres estaban en el jardín de mi casa, gritándome al unísono. Me insultaban por haberme atrevido a pedirle que se orinara en un palito para demostrar el embarazo. Ni siquiera le había pedido una prueba de ADN. Solo un simple test de farmacia. Los miré a los tres, sintiendo un profundo asco, y les dije con la voz más tranquila que pude encontrar que se fueran a la mierda. Se fueron, pero la pesadilla no había terminado. Apenas una hora después, el timbre volvió a sonar. Abrí la puerta y ahí estaban. Mis padres. Mis propios padres, acompañados por ella y sus padres. Toda la conspiración reunida en el umbral de mi casa. Entraron como un huracán de reclamos, pero yo ya no era el niño obediente. Me crucé de brazos y los dejé hablar. Y en medio de los gritos y las recriminaciones, la verdad finalmente salió a la luz. Soltaron la sopa entera. Ella nunca estuvo embarazada. Nunca hubo un bebé. Mis padres, aterrados porque sentían que yo me estaba haciendo viejo para casarme, y desesperados por obligarme a darles los nietos que querían, planearon todo esto. Se sentaron con los padres de esta chica, que al parecer estaban igual de desesperados por casarla, y armaron esta trampa. Me miraron a la cara, en mi propia sala, y me dijeron sin un ápice de vergüenza que, en los matrimonios arreglados, no es necesario que las personas se conozcan realmente, porque los padres siempre eligen lo que es mejor para sus hijos. Planearon ponérmela en bandeja de plata. Planearon que ella dijera que sí a todo, incluso a mi decisión de no tener hijos, solo para engatusarme. Y, lo más retorcido de todo, solo estaban esperando que yo tuviera relaciones sexuales con ella para ejecutar la segunda fase del plan, la falsa preñez, para obligarme por sentido del deber y del honor a casarme de inmediato. Escuchar a las personas que me dieron la vida racionalizar una manipulación psicológica tan cruel fue demasiado. Me derrumbé. Volví a llorar de frustración y rabia. Toda mi vida hice exactamente lo que querían. Sacrifiqué mis años, mis pasiones, saqué las mejores notas, conseguí el trabajo que ellos querían para presumir. Nunca pedí nada. Y su forma de pagarme fue tratar de secuestrar mi futuro con un engaño asqueroso. Un engaño que, de no ser por mi secreto médico, podría haber funcionado. Entre lágrimas, me puse de pie. Los miré a los ojos, ya no como su hijo, sino como un hombre adulto que los veía por los manipuladores que eran. Les señalé la puerta y les dije que se largaran. Les dije que nunca más en su maldita vida volvieran a dirigirme la palabra. Mi padre intentó imponer su autoridad. Me levantó la voz diciendo que los padres saben lo que es mejor, que los honrara, que hiciera lo que decían. Ese fue mi límite. Me enojé muchísimo. Perdí el control y les grité en mi idioma nativo. Les dije cosas terribles, maldiciones muy crudas que nunca en mi vida había pronunciado frente a ellos. Fue visceral. Creo que, por primera vez en 26 años, vieron la oscuridad que habían despertado en mí y se dieron cuenta de que esta vez iba muy en serio. El shock en sus caras fue evidente. Sin decir una palabra más, todos salieron de mi casa. Cerré la puerta con llave. Lo primero que hice fue tomar mi teléfono y bloquear a ella, a sus padres y a cada uno de los números de mi familia extendida. Luego, antes de bloquear a mis propios padres, les envié un último mensaje de texto, muy claro: no vuelvan a contactarme nunca más en su vida.
Ni siquiera si alguno de ustedes se está muriendo. Y apreté el botón de bloqueo. Lloré un poco más por la familia que acababa de enterrar. Pero después, me hice un café, me senté en mi sofá a ver algunos videos de perros haciendo tonterías en internet y revisé los mensajes que había recibido aquí. Se siente extraño. Hoy soy un hombre huérfano por decisión propia, pero al mismo tiempo, siento que puedo respirar por primera vez. Siento que les debía esta actualización, porque fueron las palabras de extraños las que me ayudaron a encontrar la fuerza para romper mis cadenas. Eso es todo. Espero que todos ustedes tengan un día maravilloso, porque el mío, extrañamente, acaba de mejorar.